Vamos a, vamos a estar leyendo del versículo 21 hasta el 24 solamente. ¿Ya lo tienen? Libro de Lamentaciones, el capítulo 3, versículos 21 al 24 solamente. Dice su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la Escritura: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Vamos a orar. Padre santo y buen Dios, Rey amado y Dios bendito, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das de poder estar una vez más en tu casa, Señor, para alabar y bendecir tu santo nombre. Te doy gracias, oh Rey, porque tú eres bueno y misericordioso, porque si no es por tu gracia, por tu misericordia, ¿dónde estuviéramos hoy, Señor? Gracias por la libertad que nos has dado de poder alabar y bendecir tu nombre. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos que tú has puesto en ellos, así el querer como el hacer, y todo por su buena voluntad, Señor, de que podamos estar en este lugar. Gracias porque en este día nos permitiste alabarle, bendecirle, Señor, a través de los cantos y declarar su grandeza y su poder, Señor. Oh, Señor, ahora hemos leído su palabra y le rogamos, Señor, que usted hable a nuestras vidas a través de su palabra. Señor, usted conoce la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. Usted conoce cómo venimos cada uno de nosotros en este día delante de su presencia. Señor, usted nos conoce mejor que nosotros mismos a nosotros. Oh, Señor, y le damos gracias. Le pedimos, Señor, todo esto en el nombre de nuestro amado Redentor, nuestro Señor Jesucristo, a quien damos gloria y honra. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Y le he puesto por tema, pues, le he puesto por tema, hermano, la misericordia de Dios no tiene límite. ¿Cuántos creen que la misericordia de Dios no tiene límite, hermano? No sé cuántos sepan la historia del pueblo de Dios, hermano, ¿verdad? Pero en este libro de Lamentaciones, ¿verdad? Que escribió Jeremías, ¿verdad? Es una serie, hermano, de 5 lamentaciones que hace él para expresar, ¿verdad? Su tristeza y dolor emocional que él tenía por la trágica devastación, hermano, que le había ocurrido a Jerusalén. Él había, en el capítulo 1 y 2, ¿verdad? Él empieza a hablar de Jerusalén, ¿verdad? Como la nación, ¿verdad? Y empieza a hablar de todas las cosas que a ese pueblo le pasó. Cómo habían venido los babilónicos, hermano, y cómo habían destruido toda la ciudad, hermano. Cómo habían hecho estragos de ellos, hermano. Habían hecho cosas terribles con ellos, hermano. Pero en el capítulo 3, él empieza a hablar. Ahora, hermano, en un lamento, ¿verdad? Empieza a hablar en un tono personal. Él ya empieza a hablar, ya hacía como apoderándose de todo lo que estaba él mirando y todo lo que estaba pasando. Yo no sé cuántos de ustedes, hermano, han visto documentales, ¿verdad? Por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, de cuando los aliados, por ejemplo, bombardeaban a Alemania. Cosas, hermano, terribles, hermano, cosas que uno mira y dice, wow, ¿hasta dónde puede llegar la crueldad del ser humano? ¿Hasta dónde puede ver uno, ¿verdad? Hay fotos, hermano, que alcanzaron a tomar de los cadáveres, hermano, tirados en el piso, de niños, de mujeres, de tantos edificios destruidos, hermano, tantas cosas, veían destrucción, se mira hambre, vea llanto, muerte, hermano, desolación, miseria por todos lados. Y eso es lo que estaba viviendo el profeta Jeremías, hermano. Eso era lo que él estaba viviendo.
Eso era lo que él miraba a todo su alrededor, hermano. Imagínense a un hombre así, está viendo todo lo que él miraba y él dice, wow. Y en su cabeza, hermano, en su cabeza pasaban muchas cosas, hermano, porque mire, cada ser humano, todo el tiempo, hermano, tiene una conversación dentro de sí mismo. ¿Sí o no? Usted durante todo el día tiene una conversación consigo mismo. Usted está pensando y está hablando y contestando, diciendo y pensando y haciendo y deshaciendo dentro de su mente, ¿sí o no? ¿Y verdad que sí? Y ahora cuando se va a dormir como que eso se calma, pero se levanta y se levanta con aquello en la cabeza. Y se levanta pensándolo y ay, ¿dónde me quedé? ¿Ya? Y dice, no, aquí no, esto ya lo había dicho, ya lo había pensado. Y se levanta pensando lo mismo. Pues al profeta le estaba pasando lo mismo, hermano. El profeta estaba hablando, hermano, estaba lamentándose, ¿verdad? El profeta, por eso se llama lamentaciones, porque él estaba haciendo lamentaciones, hermano, de todas las cosas que él estaba viendo, porque él, al igual que en una guerra, hermano, él estaba viendo la destrucción de cómo la ciudad, cómo los edificios, cómo todo, hermano, estaba destruido. Y él empezaba a hablar. Si usted va al capítulo 1, él empieza diciendo, dice, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. Fíjese lo que decía, no tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Imagínense, hermano, ¿verdad? Como él hablaba, él decía, ¿dónde están? ¿Verdad? Y nosotros sabemos, hermano, que Dios había hablado a este pueblo, hermano. Dios le había hablado a este pueblo y Dios le había advertido, hermano, a este pueblo se había vuelto a la idolatría, hermano. Este pueblo se había vuelto a sus amantes espirituales. Por eso es que el profeta dice, no tiene quien la consuele de todos sus amantes, porque Dios había advertido, hermano. Dios había advertido a este pueblo que si este pueblo, hermano, no se arrepentía de sus pecados, que este pueblo, a pesar de todas las muestras de amor y de misericordia que Dios había tenido para con este pueblo, hermano, le había vuelto la espalda al Dios de los cielos. Y se había vuelto, hermano, a los ídolos de las naciones. A cualquier Dios se le inclinaban, a cualquier Dios oraban, a cualquier Dios adoraban, hermano, conforme a los otros pueblos. Y Dios había advertido, por eso el profeta dice, ahora no hay quien lo consuele, ninguno de sus amantes, de todos los dioses que ellos adoraban. Ninguno de los pueblos, aquellos que consideraban sus amigos, ahora ellos se les voltearon porque Dios mismo tomó cargo del asunto acerca de lo que él iba a hacer con ellos. Y qué tremendo, hermano. Fíjese, qué tremendo cuando es Dios. Hay una porción en el libro de Romanos donde el apóstol Pablo dice, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En otras palabras, Pablo decía, si Dios está de nuestro lado, no importa quién se levante en contra de nosotros. Pero en este caso es al revés. En este caso es totalmente al revés, hermano. En este caso es, si Dios es contra nosotros, ¿quién podrá ayudarnos, hermano? ¿Quién con nosotros? Porque cuando Dios, imagínese ese Dios grande y poderoso, hermano, levantándose en contra de su propio pueblo, hermano. Porque si usted lee en el capítulo 3, cuando Jeremías empieza a hablar en un tono personal, él empieza a decir, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Hay otras versiones que dicen bajo la vara de su ira. En otras palabras, él está diciendo, yo soy el hombre ese que ha visto cómo Dios empezó a usar la vara para corregir a su pueblo.
Y él lo empieza a tomar en un tono personal, pero quizás yo decía ahorita acerca de la guerra. Dice la escritura lo que decía Jeremías. En el versículo del capítulo 2, versículo 6, dice, por ejemplo, dice, bueno, voy a leer del 5. Dice, el Señor llegó a ser como enemigo. Usted imagínese eso, hermano. Que el pueblo al que Dios escogió a causa de sus infidelidades a Dios, Dios se volvió su enemigo de ellos. Y por eso dice, el Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel. Porque realmente no fue el enemigo solamente fue el medio por el cual Dios empezó a llevar a cabo la obra que él decidió hacer con ellos, porque ellos le habían volteado la espalda, porque ellos habían adulterado espiritualmente, eran adúlteros espirituales, eran fornicarios espirituales delante de la presencia de Dios. Y dice, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas. Y aquí, hermano, muchas veces necesitamos usar la imaginación. Necesitamos empezar a pensar, imagínense ese lugar que era el lugar de donde ellos se gloriaban, hermano, los israelitas, los de Judá, los de Jerusalén. Ellos se gloriaban, hermano, de haber sido el pueblo escogido por Dios y de todas las cosas que Dios les había permitido. Ellos se gloriaban. Ellos se gloriaban de tener el templo entre ellos, hermano, y decir, la presencia de Dios está aquí. Pero dice que el mismo Señor, hermano, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Wow. Dice que fue Dios mismo quien hizo todo eso. Porque Dios tomó la vara, hermano, para corregir a su pueblo. Y cuando Dios toma la vara, hermano, Dios toma la vara no para destruir, hermano, sino para corregir a su pueblo. Y aun cuando Dios toma la vara, es una muestra de su misericordia, para que su pueblo pueda volverse una vez más delante de su presencia, para que su pueblo pueda recapacitar y al estar entre lamento y llanto y tristeza y dolor, pueda reconocer que ha dejado a Dios porque ha puesto su mirada en otros dioses, en otras cosas que no son Dios. Y Dios quiere hacerlos volver a Él una vez más. Porque Dios no lo hace para destruir, hermano. Dios lo hace para atraer a su pueblo, ¿verdad? Entonces Dios estaba enojado, hermano, con su pueblo. Fíjense, dice, quitó su tienda, versículo 6 del capítulo 2, quitó su tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar en donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión. Y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario. Ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. Hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en día de fiesta. Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión, extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción. Hizo pues que se lamentara el antemuro y el muro fueron desolados juntamente. Qué tremendo, ¿verdad? Que imagínense, hermano, nosotros nos gloriamos, ellos se gloriaban de tener a Dios por su Dios. Pero ahora imagínense tener a Dios como enemigo, hermano. ¿Qué hacer cuando Dios es nuestro enemigo? Lo único que queda es arrepentirse delante de la presencia de Dios y humillarse delante del Señor y pedir y clamar misericordia a aquel, porque no va a haber nadie, hermano, que una vez que Dios tome la vara, no va a haber nadie que pueda detener la vara de Dios. El único que va a poder detener la vara que Él mismo ha levantado es Dios mismo. Es Dios mismo el único que puede detener lo que Él ha decidido hacer.
Fíjese lo que dice en el capítulo 2, versículo 17, dice: Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Y se ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó. ¿Sabe que Dios no obra nomás como nosotros? Dios habla y Dios avisa y Dios advierte y Dios habla y habla y habla y habla. Y si algo tiene Dios es que Dios es paciente. Y el problema es que la paciencia de Dios se ha malinterpretado. Y la paciencia de Dios, como el ser humano ha visto que pues, yo vivo como quiero, hago lo que quiero, hago esto, hago el otro, pues voy y vengo, así que empieza a hacer muchas cosas. Piensa que Dios ha olvidado, pero es porque Dios es paciente. Porque Dios es lento para la ira, pero es grande en misericordia. Pero Dios no va a pasar por alto todas las cosas, porque si Él habla, hermano, Él cumple su palabra, porque ninguna de sus palabras no se cumple. Todo lo que Dios dice, todo Dios lo cumple. Todo lo que Dios ha hablado, por eso dice: Jehová ha hecho lo que tenía determinado, porque el pueblo no se arrepintió y porque el pueblo empezó a buscar otros dioses fuera de Él. Dice: ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo, destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti, y enalteció el poder de tus adversarios. Fíjese lo que dice: el corazón de ellos clamaba al Señor. Oh, hija de Sión, echa lágrimas cual arroyo día y noche, no descanses ni cesen las niñas de tus ojos. Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Imagínese, póngase a pensar una imagen así, hermano. Una desesperación. El poder tener a sus pequeñitos, hermano, y que sus pequeñitos estén muriendo de hambre, hermano. Es algo bien terrible, ¿sí o no? Y la gente dice: no, pues fue el enemigo. No, el enemigo era un instrumento, hermano. El enemigo era el instrumento que Dios levantó para poder llevar a cabo la corrección de su pueblo. Fíjese lo que dice el versículo 21. Yo lo tengo marcado en mi Biblia, hermano, porque desde que lo leí, dije: wow, dice: niños y viejos yacían por tierra en las calles. En otras palabras, estaban ahí tirados, hermano, los cuerpos. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste, dice la hermana. Fíjese que Jeremías está hablando, está lamentándose porque todas aquellas cosas le están viniendo a la cabeza, pero él no está atribuyendo al enemigo, él no está atribuyendo a los babilónicos lo que le estaba pasando al pueblo. Él está diciendo al Señor: mataste en el día de tu furor. Fuiste tú, oh Jehová, quien ha venido a hacer esto con nosotros. Eres tú quien ha hecho a aquellos hombres solamente. Son títeres en tus manos, podemos decir, que tú usaste. Son instrumentos en tus manos que tú estás usando para llevar a cabo el castigo que tu pueblo merece por haberse levantado en contra tuya, por haberte dado la espalda. Todo eso es lo que estaba pasando por la cabeza de Jeremías. Imagínense estar viendo así. Y era un hombre, ¿ya? Que era llorón. ¿Ya? Por eso le dice el profeta llorón. Yo no puedo imaginar a Jeremías que está ahí: no, Señor, pues mataste en el día de tu... No. Era un hombre, hermano, que de seguro que estaba derramando su corazón cada que escribía, cada que hablaba, cada que decía algo delante de la presencia de Dios. Era un hombre que miraba, hermano, al pueblo. Habían perdido todo, habían perdido su libertad, habían perdido sus pertenencias, habían perdido casi la vida, hermano. Muchos fueron muertos, muchos fueron llevados al cautiverio, fueron esclavos, hermano.
Y dice, y ahora él le dice al Señor, yo soy ese hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de tu enojo, porque tú te enojaste contra nosotros, y yo he visto cómo es que tú obras cuando tú estás enfurecido, cuando tú estás enojado. Que Dios nos libre, hermano, de ver el enojo de nuestro Dios. ¿Sabe qué? Nosotros tenemos mucho que agradecer a ese Dios. Dice su palabra, que ahora nosotros, hermano, estamos en paz para con Dios. Dice, justificados pues por la fe, dice la palabra, tenemos paz para con Dios. Este pueblo, hermano, no tenía paz con Dios. Se volvió Dios su enemigo. Y ¿sabe qué? Poniéndonos a pensar, hermano, nosotros merecíamos lo mismo que este pueblo. Porque nosotros éramos enemigos de Dios. Todos y cada uno de nosotros éramos enemigos de Dios. Y merecíamos que Dios hiciera todo eso también con nosotros. Pero Dios en su gracia y su misericordia, hermano, nos ha rescatado. Nos ha salvado, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, no nos ha pagado conforme a lo que nosotros merecemos, hermano. Nos ha pagado con su gracia, con su misericordia. Y todo esto que nosotros vemos, hermano, debería de llevarnos a adorar más a nuestro Dios y valorar más lo que Dios ha hecho por nosotros a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Este pueblo, hermanos, dice Jeremías que él fue el hombre, dice, me guió y me llevó en tinieblas, dice, y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrando mis huesos. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Fíjense lo que dice el versículo 8. Dice, aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Porque ya Dios había determinado, hermano, hacer lo que iba a hacer con ese pueblo. ¿Y sabe qué? Que no era solamente que Dios decía, pues van a pasar solamente a estos, pero como sí me sirve, a no. No, hermano. Jeremías estaba pasando también por lo mismo que estaba pasando el pueblo. Y Jeremías era un gran hombre de Dios. Jeremías era un hombre de Dios. A veces yo puedo pensar, hermano, nosotros estamos en esta gran nación. Pero esta gran nación, hermano, le ha vuelto la espalda a Dios también. Nosotros deberíamos orar, hermano, por esta nación. Nosotros, esta nación se jacta, hermano. Se jacta de ser la nación más poderosa y lo es. ¿Sabe por qué? Porque Dios le ha dado el poder. Porque no hay ningún poder que no sea otorgado, sino de parte de Dios. Pero ¿qué pasa el día, hermano? ¿Sabe que a través de esta nación, hermano, al igual que el pueblo de Dios, el pueblo de Dios, hermano, era un pueblo escogido por Dios para bendecir el nombre de Dios y que a través de ellos, hermano, el nombre de Dios fuera conocido. Que a través de ellos otros pueblos fueran bendecidos al conocer al Dios de Israel. Esta nación ha sido bendecida, hermano, en gran manera. Y esta nación, hermano, se ha jactado de su poder, se ha jactado de todo lo que Dios le ha dado y se ha olvidado. Vamos a pensar, hermano, el día que Dios le quite el poder a esta nación, hermano, y pase su vara sobre esta nación también. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a salir corriendo? Dice Jeremías, me cerró por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Dice, aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi clamor, a mi oración. Estaba pasando por una situación bien difícil, hermano. ¿Verdad? Entonces, Jeremías sabía, hermano, que detrás del poder babilónico
había un poder infinitamente poderoso, más superior y más poderoso que el de los babilónicos. Jeremías sabía, hermano, que no había fuerza, ni unión, ni alianza, ni poder que viniera de parte de ellos a poderse levantar en contra de aquel que había decidido, hermano, que iba a pasar la vara, que iba a pasar el látigo por ese pueblo. Y ese es el Dios, hermano, que la iglesia de hoy no quiere. Ahora la iglesia de hoy quiere el Dios que te quiere bendecir solamente, el Dios que es amor, el Dios que es misericordia, aunque lo es. Pero no quieren reconocer que muchas veces, hermano, el pueblo de Dios ofende a Dios en gran manera. Este pueblo, su pecado llegó tanto, hermano, delante de la presencia de Dios, que Dios tuvo que hacer lo que hizo, lo que Él había decidido hacer con ellos. Pero fíjese donde nosotros leíamos, ¿verdad? El versículo 21, después de que Jeremías, hermano, está meditando y está pensando en todas las cosas que él está viendo. Imagínense, hermano, ver a los niños muertos, ver a los ancianos muertos, ver a la gente ir como esclavos, hermano. ¿Ah? De acuerdo a lo que dice la palabra ese del versículo 16, 3:16, dice, mis dientes quebró, como casgajo me cubrió de ceniza. Dice que los otros pueblos, hermano, los tenían a ellos, y según los historiadores dicen que a ellos les daban entre sus alimentos, ponían sus alimentos mezclados con piedras y para que ellos comieran. Y cuando ellos estaban comiendo, hermano, sus dientes, pues imagínense estar comiendo bien algo, sus dientes eran quebrados, hermano, por las piedras que les ponían a sus alimentos a ellos. Dice Jeremías, mis dientes quebró con casgajo, me cubrió de ceniza, y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Sabe que cuando uno puede pasar por ciertos momentos, cuando en la vida, cuando Dios levanta, ¿ya? Contra nosotros, cuando Dios se levanta, las personas se pueden ver tentados a pensar que Dios también, su corazón se ha vuelto contra ellos. Pero si lo podemos saber, es como un padre, hermano, un padre cuando corrige a su hijo, porque creo que todos los padres tenemos que corregir a nuestros hijos. Un padre corrige a su hijo, pero no deja de amarlo. ¿Verdad que no? Pero un padre no puede dejarle a sus hijos pasar la desobediencia y las cosas que hacen mal. Un padre tiene que actuar. Y Dios como padre de su pueblo, Dios actúa. Dios obra, pero Dios no lo hace, ¿verdad? Simplemente por destruir, sino para hacer volver el corazón de ellos hacia su Padre. Pero fíjese, Jeremías estaba meditando en todas aquellas cosas, hermano, que estaban pasando, hasta que llegó un punto en que empezó a meditar de una manera diferente en el versículo que nosotros leíamos, hermano. En el versículo 21, y dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. ¿verdad? En otras palabras, Jeremías empezó a meditar, hermano, acerca de las promesas de Dios. ¿Ah? Cómo Dios salva de la desesperación, cómo al él meditar en las promesas de Dios, hermano, al empezar a meditar en cómo es el Señor y el Señor cómo ha sido, empezó a salir de esa desesperación en la que él estaba. Ahorita decía nuestro hermano Miguel, ¿verdad? Que David dijo, ¿verdad? Que David dijo que el Señor lo libró del pozo de la desesperación. Jeremías había caído, hermano, en el pozo de la desesperación, y por eso se lamentaba, porque su pensamiento, hermano, estaba puesto solamente en las circunstancias, y había quitado su pensamiento de aquel que estaba trayendo cada una de las circunstancias por las cuales estaban pasando. Y sabe que eso nos puede pasar a nosotros también cuando nosotros empezamos a ver circunstancias difíciles en nuestras vidas. Empezamos a pensar y a meditar tanto en la circunstancia por la cual estamos pasando, que se nos olvida que hay un Dios que es el que permite todas las cosas, que es el que hace que pasen todas las cosas.
en nuestras vidas. Dice Jeremías, ahí en Lamentaciones 3, dice Jeremías en el 37, dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Dice, ¿quién va a ser el que va a decir que esto no es de parte de Dios, que no es Dios el que levantó este pueblo babilónico para traer a la corrección a su pueblo? Y muchas veces nosotros empezamos a ver, ¿verdad?, más las circunstancias que venir delante de la presencia de Dios. Cuando Jeremías empezó a meditar y dijo, en esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. En otras palabras, Jeremías al meditar, hermano, este pueblo pudo haber arrasado con todos, hermano, y raerlos a ellos de la faz de la tierra. Ese pueblo era un pueblo sanguinario, ese era un pueblo más poderoso de ese entonces. Ese pueblo al lugar donde llegaba, ellos hacían destrucción total. Pero a ellos los llevaron cautivos, hermano, en vez de matarlos. Luego. Y Jeremías aún puede ver en medio de todo eso, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Mire, yo no sé por las circunstancias que nosotros vayamos a pasar, o por las circunstancias tan difíciles que usted está pasando ahora. Pero una cosa sí podemos estar seguros, que es solamente por la misericordia de Jehová que nosotros no hemos sido consumidos. Es por la misericordia de Jehová, porque muchas veces nos enfocamos tanto en el problema que nos olvidamos que por la misericordia de Dios, que nos olvidamos de clamar la misericordia delante de la presencia del Señor. Y Jeremías dice, porque nunca decayeron sus misericordias, aún en medio de la circunstancia tan difícil por la que ellos estaban pasando. Él podría decir, aún aparte de todo esto, aún aparte de la destrucción, a una parte de la desolación, a una parte del hambre, del llanto, del sufrimiento que estamos pasando, aún ahí yo puedo ver a un Dios misericordioso. Yo puedo ver que hay un Dios que tiene misericordia aún de nosotros, porque desde el principio de la Biblia, hermano, desde el Génesis, hermano, cuando el hombre falló delante de la presencia de Dios, Dios pudo haber destruido al hombre, hermano, y nosotros podemos ver aún, cuando mandó el diluvio, aún tuvo misericordia de la raza humana, porque conservó al hombre para que el hombre se siguiera reproduciendo. Pero Dios pudo haber raído al hombre de la faz de la tierra si a él le hubiera placido, pero no fue su voluntad. Su voluntad fue darnos una oportunidad, darnos vida, darnos esperanza, hermano. Y como muchos de nosotros, hermano. Yo meditaba ahorita que Miguel decía, por cuántas cosas hemos pasado muchos de nosotros, hermano. Algunos de nosotros hemos estado al borde de la muerte, hermano. ¿Y sabe por qué no estamos muertos? Por la misericordia de Dios. Porque nunca ha fallado su misericordia. Nosotros aún a veces vemos en la televisión, hermano, cosas que uno dice, wow. Cosas que pasan, accidentes, hermano, que son para que las gentes quedaran, hermano, muertas, hechos trizas. Y que esas personas salen, hermano, de aquel accidente como si nada. Y lo único que uno puede decir, he ahí la mano de Dios, he ahí la misericordia de Dios para con estas personas, para que estas personas puedan reconocer, hermano, que Dios los guardó a pesar de las circunstancias. A lo mejor sí perdieron su carro, a lo mejor sí pasó algo, hermano, pero tienen vida. Y la vida es mejor que cualquier otra cosa. Porque mientras hay vida, hermano, tenemos esperanza. Jeremías dice, si estamos así, es por nuestra responsabilidad. Es por nuestra causa. Aunque, hermanos, seamos sinceros, Jeremías era un gran hombre de Dios. Jeremías hubo un tiempo, hermano, en que le dijo al Señor, Señor, tú me sedujiste. Y sabe que esa palabra que dice Jeremías, hermano, es como si una mujer dijera que un hombre la sedujo a ella y que estuvo con él. Y Jeremías decía, Señor, tú me sedujiste como un hombre a una mujer. Dice, hubo un tiempo, dice que él decidió en su corazón, hermano, al ver lo que Dios le decía que hablara en el libro de Jeremías. Dice que Dios le hablaba y que lo único que le decía, hermano,
eran juicios. Eran cosas, hermano, que venían al pueblo para que el pueblo se arrepintiera, hermano. Y el pueblo no hacía caso. Y dice que llegó un punto, Jeremías, de que él decía que decidió en su corazón no hablar más de parte de Jehová. Pero dice que dentro de él, hermano, ardía como un fuego que lo hacía hablar la palabra de Dios. ¿A poco no eso es maravilloso, hermano? Era un gran hombre, hermano. Pero aún así él decía, eso es por nosotros, pero tu misericordia es aún lo que nos tiene con vida. ¿Qué es lo que nos tiene con vida hoy en día, hermano? No es la misericordia de Dios. Es la misericordia, porque ni usted ni yo merecíamos estar vivos, hermano. Y aún, hermano, fíjese, dentro de su misericordia, nosotros tenemos mucho más de lo que deberíamos de tener. Tenemos muchas cosas por qué darle gracias a Dios. Y decir, Señor, gracias todo el tiempo, es por tu misericordia, Señor, que aún estamos de pie tan siquiera. ¿Sabe con todo esto que está pasando, hermano? Con todo lo que ha pasado. Aún ahí, hermano, nosotros podemos decir, es por tu misericordia. Es por tu misericordia que nosotros estamos aún con vida. Porque fíjense, ¿cuánta gente ha muerto, hermano? Y a nosotros Dios ha tenido misericordia de nosotros. Aún hemos visto su misericordia. ¿Ah? Hemos visto cómo él ha sido bueno, hermano, en todo tiempo. Y sabe que aún cuando nosotros muchas veces vemos que Dios es bueno, aún muchas veces, hermano, no le agradecemos a Dios como deberíamos. Como que si no viéramos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, hermano. Pero Dios es bueno, hermano. ¿Usted ha visto la misericordia de Dios, hermano? ¿Sabe que si hacemos como Jeremías, hermano, y nos ponemos a meditar, hermano, la salvación tan grande que Dios nos ha dado a nosotros, hermano? ¿De dónde Dios nos tuvo que sacar? O las cosas que Dios tuvo que coordinar, hermano, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Las fichas que Dios tuvo que menear en nuestras vidas. Hacia dónde nos tuvo que trasladar, hacia dónde nos tuvo que llevar, hacia dónde nos tuvo que menear y todas las puertas que tuvo que cerrar y las puertas que tuvo que abrir. ¿Y sabe solo para qué? Para que nosotros pudiéramos recibir su gracia y su misericordia. Tantas cosas que Dios ha hecho, hermano, para que nosotros pudiéramos conocerle. Y para que nuestras generaciones, hermano, pudieran ser bendecidas también. No es por generación, pero son bendecidas. Porque al nosotros ser salvos, hermano, nosotros podemos transmitirle la palabra de Dios a nuestros hijos. Y sabe que el simple hecho de escuchar la palabra de Dios, hermano, es una gran bendición. El simple hecho de haber nacido, hermano, en un hogar cristiano, muchos, es una gran bendición. Es una bendición que muchos no tuvimos. Pero que aún en su gracia y su misericordia, Dios guió nuestros caminos. Y sí pasamos por cosas duras muchas veces, pero al final Él nos trajo al lugar que Él quería que nosotros llegáramos, para que nosotros le conociéramos y pudiéramos reconocer que Él es el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es. Dice, fíjese, dice, nuevas, decía Jeremías, nuevas son cada mañana. Sus misericordias, la misericordia de Dios dice que son nuevas cada mañana, hermano. En otras palabras, que nosotros nos acostamos, hermano, y al nosotros levantarnos, nosotros estamos recibiendo la misericordia de Dios.
Y muchas, fíjese, hay una frase ya muy trillada que le decimos todos, oye hermano, hoy muchos no se levantaron. Pero ¿alguna vez usted ha meditado realmente que algún día usted no se va a levantar? ¿O no? ¿O nomás lo decimos por decirlo? Pero cada vez que nos levantamos, hermano, decía Jeremías, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. La misericordia de Dios, hermano, es nueva cada mañana, cada vez que el sol se levanta o que lo vemos. Cada vez que podemos ver el sol, cada vez que respiramos, hermano, al levantarnos, son nuevas la misericordia. La misericordia de ayer ya pasó. Ya lo que pasó ayer ya. Hoy es nueva, dice cada mañana. Cada mañana se renueva la misericordia de Dios para con nosotros, para con los hombres. Y no solamente para nosotros, hermanos, los que creemos en Cristo. La misericordia de Dios es para todos, hermano, porque sale el sol para todos, llueve para todos, la tierra produce para todo ser viviente, hermano. Tanto para los hombres como para las bestias. Y todo es por la misericordia de Dios, por el sustento de Dios que Él tiene para cada uno de los hombres que Él ha creado. Y sabe que a veces no pensamos en eso. A veces pensamos que misericordia de Dios es solamente que Dios me saque a mí de un hospital. Ay, es que Dios tuvo misericordia. Ay, Dios tuvo misericordia. No, Dios tiene misericordia de todos los días. Cada día que tú te levantas, cada día que tú puedes respirar, es la misericordia de Dios que tú estás respirando cada día. Todos los días. ¿Verdad? Dice que son nuevas cada día, cada mañana. Son porque es grande su fidelidad. ¿Ah? ¿Se acuerda que en el libro de Génesis dice, me parece que en el 6, 20 y 22, me parece, no me acuerdo exactamente, que él dijo que mientras la tierra exista, ¿verdad? Va a producir para todos. La tierra va a dar su fruto y todo. Y todo eso es ¿por qué? Por la palabra de Dios. Porque Él dijo. Porque lo que Él dice se cumple. Por eso es que nosotros tenemos todo lo que tenemos, ¿verdad? A veces, y no que la queramos destruir, pero a veces nos preocupamos de más. Por, ay, que le va a pasar esto a la tierra y el otro. No, hermano. Nosotros solamente tenemos que esperar un tiempo más. Y vamos a ver lo que Dios le va a hacer a esta tierra. Los científicos dicen que no. El otro día miraba un científico, hermano, en la Universidad de Arizona, que se estaba burlando del Señor Jesucristo. Estaba dando una clase a sus estudiantes y todo eso, y estaba diciéndole que ahora pues venimos de las estrellas. ¿Cuántos han oído eso? Que somos parte de las estrellas nosotros. Y se estaba burlando y llegó un punto en el que dice, no, que nosotros venimos de las estrellas, de una explosión, que un choque, no sé qué tanto estaba diciendo. Total, que hay una parte donde dice el científico dice, así es que les digo de una vez, olvídense de Jesús, del mentado Jesús. Quien murió por ustedes fue una estrella. Así empezó a decirles a ellos, porque nosotros los seres humanos provenimos de las estrellas. Y dije, wow. A muchos se creen estrellas. A lo mejor debe ser por eso, porque creen igual que este hombre. Pero nosotros no venimos de las estrellas, hermano. Nosotros somos creación de Dios. El salmista decía, tú me creaste en el vientre de mi madre, tú me hiciste, mi embrión vieron tus ojos. ¿Ah? Dice, y en tu libro estaban escritas todas las cosas que después fueron hechas acerca de mí. Fue Dios, hermano. Que Dios tenga misericordia de estos hombres que a través de su conocimiento, a través de su sabiduría, hermano, han confiado más en lo que ellos han estudiado que en el creador del universo. Y han llegado y llegan a burlarse de él públicamente, hermano. Pero el
en vez de reconocer la misericordia, que a pesar de que, hermano, ellos se burlen, Dios aún tiene misericordia de ellos. Porque Dios no es como nosotros, hermano. Alguien se burla de mí y yo me enfurezco luego. ¿Usted no? ¿No se enfurecía cuando alguien se burlaba de usted? Cuando iba a la escuela, hermano, alguien se burlaba de usted y no se... ¡ay! La cosa es que el otro estaba más grande que uno. Y uno no se podía defender. Pero vas a ver, voy a traer a mi hermano, a mi amigo fulano, y a ver si te vas a burlar de mí. Cállate, nano. No, así no es. ¿Ah? Cosas así se burlaban, pero eso es otro tema. Que Dios tuvo misericordia también de mí ahí. Pero dice Jeremías, hermano, dice que son nuevas cada mañana. Y luego dice, mi porción es Jehová. ¿Se acuerda que la otra vez hablamos acerca de eso también? Amén. Él decía, mi porción es Jehová. Fíjese lo que él decía, hermano. Aún cuando él miró que habían perdido todo, hermano. Habían perdido todo lo que tenían en este mundo, hermano. Ya no, ni siquiera libertad tenían ahora. No tenían sustento y casi, hermano, como decíamos hace rato, casi perdían sus vidas. Pero aún dice, mi porción es Jehová. En otras palabras, si todavía tengo a Dios, si todavía Dios está conmigo, no me importa que haya perdido todo lo que haya perdido, todo lo que no tenga. Porque al tenerte a ti, que eres mi porción, lo tengo todo. Fíjese a dónde llegó, hermano. Y esto nos debe de enseñar, hermano. Fíjese, hoy nosotros estamos bien, o aparentemente estamos bien todos. Quizás algunos con ciertas cosas, yo no lo sé. Pero aún ahí, hermano, a pesar de tu circunstancia, a pesar de tu problema, a pesar de tu necesidad, tú puedes decir, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos. Porque yo te puedo garantizar que hay alguien 100 veces peor que tú. Que solamente es que tú no te has dado cuenta de que tú has sido bendecido de parte de Dios. A pesar de tu circunstancia, a pesar de tu necesidad. Si tú pones a ver a otros, tú te vas a llegar a la conclusión y decir, realmente Dios ha sido misericordioso conmigo. Dios ha sido muy bueno conmigo. Porque quizás alguien más en mi circunstancia o quizás pensar, quizás esto pudo haber sido peor de lo que ahora estoy o por lo que estoy pasando. Pero aún ahí, a pesar de eso, puedo ver la misericordia de Dios. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Porque Él es mi porción. Dice, dijo mi alma, dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma. El salmista dice que él le decía siempre a su alma. ¿Verdad? Y Jeremías dice, no, que su alma dijo mi alma, mi porción es Jehová. Dijo, por tanto, en él esperaré. En otras palabras, no importa cuántos ejércitos vengan a invadirnos. No importa por lo que yo pueda pasar. Si Jehová es mi porción, si Dios es mi porción, en cada una de las circunstancias, en cada una de las situaciones por las que yo pase, voy a seguir esperando y confiando en Él, porque Él tiene misericordia de sus hijos. Gloria a Dios. Imagínense que nosotros perdiéramos todo, hermano. ¿Sabe cuánta gente había perdido a sus familiares, a sus hijos? Y Jeremías vio todo eso. Miles, hermano, miles murieron. Y ver toda su ciudad, imagínense la ciudad de Las Vegas, hermano, toda destruida. Y que donde quiera que usted salga, pueda haber quizás muertos, bestias, perros,
y todo tipo de cosas. Ese era el ambiente, hermano, por el cual estaba pasando Jeremías. Y era tan grande la impresión que él se dio, por eso es que él decía, wow, Señor, porque como si primero empezó, es como, tú eres el que me ha hecho ver todo esto. A nosotros Dios no nos ha permitido nada de eso, hermano. Gracias a Dios. Dios a ninguno de nosotros, hermano, ¿verdad? Nos ha permitido, quizás algunos hemos visto cosas más fuertes que otras. Yo no lo sé. Cada uno de nosotros sabemos. Pero aún ahí, hermano, ¿verdad? Podemos ver la misericordia de Dios. Decía él que iba a esperar en él. Mira, hermano, mira, hermana. No importa por lo que usted pase, mientras usted tenga a Dios, espere en él. Porque teniendo a Dios, hermano, usted tiene lo suficiente para soportar toda prueba. Por eso es que Jeremías estaba soportando eso. Era mi porción y por tanto en él voy a esperar. En otras palabras, lo único, yo no necesito un techo, yo no necesito salud, yo no necesito esto, yo no necesito lo otro. Yo lo que necesito es tener a Dios de mi lado, porque si Dios es conmigo ahora sí, ¿quién contra mí? No importa que vengan los asirios, no importa que vengan los babilónicos, no importa que vengan no importa el ejército que venga. Si no es la voluntad de Dios, nada me va a pasar. Pero si es la voluntad de Dios, aún ahí podemos ver la misericordia de Dios. El problema es que muchas veces la misericordia de Dios no la entendemos. Hay formas de la misericordia de Dios ser derramada sobre una persona y aún no mirarlo, no poder entenderlo, especialmente los otros que se quedan. ¿Sí? ¿Saben lo que estoy diciendo? Aún ahí podemos ver la misericordia de Dios y la sabiduría de Dios. Pero él decía, en todo tiempo voy a esperar. En medio de todas sus aflicciones, puedes esperar en Dios. ¿Cuál es la aflicción por la que estás pasando? ¿Cuál es el problema al que tanto te pasa por la cabeza? Que te acuestas pensando en él y que te levantas pensando en él. Que estás trabajando, estás haciendo algo y estás pensando en ese problema. ¿Qué necesitamos? Confiar en Dios solamente, en su misericordia. Y todo lo demás lo podremos soportar. Lo que sí no podríamos soportar es tener a Dios de nuestro enemigo. Nosotros podemos soportar cualquier cosa, pero tener a Dios de enemigo, hermano, nadie lo puede soportar. Mejor en todo tiempo, hermano, esperar en él. Tal vez el que no está pasando por lo que tú estás pasando pueda decirlo fácilmente. Pero Dios es fiel, hermano. Dios es fiel. Fíjese, yo le puse por título, la misericordia de Dios no tiene límite. Porque Jeremías sabía que era la mano de Dios, sabía que era la ira de Dios, sabía que era el enojo de Dios. Pero déjeme decirle algo, el enojo de Dios para con su pueblo tenía un límite. Él había dicho hasta cuándo los iba a tener ahí. Pero su misericordia no tiene límite. Él es grande, grande, grande en misericordia para con sus hijos, hermano. Él es grande, su misericordia no tiene límite. Su furor, su ira, su enojo, sí. A veces los mandaba, hermano, por 40 años. Los mandaba hasta por 400 años. Pero había un límite a eso. Pero su misericordia se va renovando cada mañana. Cada día, cada día, cada día. Cada día que nace, cada día que sale. Cada día que tenemos. Ahí podemos ver que la misericordia de Dios no tiene límite. Desde que el hombre ha estado en la tierra, hermano,
Dios ha tenido misericordia de él. Porque si Dios no hubiera tenido misericordia del hombre, hermano, téngalo por seguro que hoy no estuviéramos aquí nosotros. Pero nosotros podemos ver que su furor, que su ira, no ha sido para siempre con los hombres. Ha habido temporadas, pero una vez más podemos ver la misericordia de Dios. Así que por lo que tú estés pasando, hermano, espera en Jehová. Espera en Dios, aún en medio del dolor, aún en medio de la tristeza, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la necesidad. Podemos decir, Señor, yo sé que si tú estás de mi lado, puedo soportar cualquier cosa. Amén. Así que cuando pases por algo, hermano, acuérdate siempre en la misericordia de Dios. Apela a la misericordia de Dios. Clama por la misericordia de Dios. Y estate seguro de que vas caminando de una manera correcta delante del Señor. Que te esfuerces por caminar delante del Señor de una manera correcta. Amén. Este pueblo, hermano, fue un pueblo muy bendecido. Pero a causa de las bendiciones que Dios le dio y los privilegios que Dios le dio, este pueblo puso su mirada en todas las bendiciones y en todos los privilegios que Dios les había dado. Y se olvidó de bendecir al que bendice. Puso su mirada en las bendiciones y se olvidó del que bendice. Que no nos pase eso, hermano. Nosotros estamos en la tierra que fluye leche y miel por ahora. Pero que cada una de las bendiciones, cada uno de los privilegios que Dios nos ha dado, no nos hagan apartar nuestra mirada del que realmente merece la gloria y merece la honra, que es nuestro Dios, al cual le damos la gloria y la honra en todo tiempo, hermano. Bendito sea su nombre. Denle un aplauso al Señor. Dice la palabra del Señor, hermano, que cuando Dios corrige, hermano, es provechoso. Aunque al momento no lo parezca de esa manera. En el libro de Hebreos así dice. Cuando Dios corrige, al momento no parece la corrección agradable. Pero al tiempo vamos a ver los resultados de la corrección de Dios. Es que cuando Dios empieza a corregir, hermano, a uno de sus hijos, es para su bien. Es para su beneficio. Y si Dios nos corrige, lo único que podemos hacer es humillarnos delante de Dios y pedirle perdón. No hay nada más que podamos hacer. Arrepentirnos de nuestros pecados, humillarnos y decirle al Señor, Señor, ten misericordia de nosotros. Amén. Es que, hermano, acuérdese siempre que la misericordia de Dios no tiene límite. Vamos a ponernos de pie. Y que Dios nos ayude, hermano. En cada una de nuestras cosas que pasemos, hermano, recordemos que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Amén. Señor, le damos gracias en esta tarde, porque una vez más usted nos recuerda, Señor, a través de su palabra, Señor, que usted es misericordioso. Señor, sabemos que estamos pasando en tiempos muy difíciles, tiempos en los cuales quizás las vidas de muchos han sido marcadas, oh Dios del cielo, para siempre. Pero aún en medio de los momentos difíciles, Señor, así como Jeremías, podemos reconocer, Señor, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Que cada día, Señor, que nos levantamos, Señor, estamos respirando su gracia, su misericordia. Ayúdanos a no olvidarnos, oh Señor, de que todo lo que somos, que todo lo que tenemos, es por su misericordia. Que no hay nada, Señor, que nosotros podamos tener, que podamos decir porque lo merezco. Pero en este día yo le pido, Señor, por aquel que esté pasando por una circunstancia difícil en su vida. Pueden ser diferentes problemas, Señor, en las vidas de cada uno de sus hijos, de cada uno de su pueblo. En este día yo le vengo pidiendo, Señor,
que así como hizo Jeremías, Señor, que una meditación certera, Señor, una meditación acerca de sus misericordias, acerca de sus promesas, pudo salvarlo de la desesperación, Señor, y pudo poner su mirada delante de su presencia. Y pudo reconocer, Señor, que aún en medio de la tribulación, que aún en medio de la destrucción, del hambre, del llanto, Señor, aún en medio de la muerte, Señor, de la desolación, de la miseria, Señor, por la que estaba pasando, por el pueblo que estaba viviendo por todos lados, Él pudo ver su gracia y su misericordia. Él pudo ver, Señor, que las cosas pudieron haber sido peor de las que pasaron, Señor. Pero pudo reconocer también que su misericordia es más grande que cualquier cosa. Oh, Señor, ayúdenos, Señor, que usted permita, Señor, que pasemos por algo. Que no pongamos nuestra mirada, Señor, en las circunstancias, sino que cada día, aún en medio de nuestra problemática que tengamos, Señor, podamos apelar cada día, Señor, a su misericordia. Que nos amparemos en que cada día son nuevas y que grande es su fidelidad, Señor. Ayude, Padre, a su pueblo cada día a seguir adelante. Todo se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos gloria y damos honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo dice nuestro versículo, hermano? ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Primera de Juan 2, 22 y 23. Que el Señor les bendiga. Dios bendiga a nuestros hermanos. Dios bendiga a mi suegra. Están despedidos.